mañana la palabra de Dios toca corazones. El Padre Walter te invita a descubrir cómo vivir tu fe con propósito. De la palabra a una vida en misión. Un momento para meditar, orar y asumir el llamado del Evangelio en tu día a día. De la palabra a una vida en misión con el Padre Walter. Muy buenos días, estimados oyentes. Aquí estamos con ustedes a las 11:30 del jueves. Tuve que cambiar un poco mi proyecto. Como tuvimos 2 horas, un apagón, no pude dar la Biblia a las 7:30, 2 horas terribles, sin corriente acá en Ciudad del Este. Y bueno, entonces pensé mejor, por lo del YouTube y todo, doy un poco la Biblia en el lugar. La Biblia también está de misión. Bueno, hoy entonces un poco la Biblia, porque es también un momento importante en que el pueblo, después de toda la preparación por el desierto, puede pasar, o va a pasar el Jordán para tomar lentamente posesión de esta tierra de miel y leche, que no es tanto, pero bueno, promesa de Abraham. Eso es entonces, estamos hoy y el sábado con 2 lecturas de Josué. Bien, mañana es naturalmente fiesta de la Virgen y otras lecturas propias, pero el sábado todavía otro Josué. Después pasamos a otro libro ya del Antiguo Testamento. Bueno, el Salmo celebrará totalmente toda esta hazaña de conseguir una nueva tierra, que el río Jordán se paró, el Mar Rojo se separó y el pueblo pudo pasar. Los montes se movieron para que pueda pasar Israel. Poesía, es poesía, como ustedes saben. El tema del Evangelio, estimados oyentes, el tema del Evangelio es un tema muy importante para Mateo. Todavía estamos en el discurso de la comunidad, el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, pregunta Pedro para abrir el tema. ¿Cuántas veces? No, seguramente no esperaba, dice él, tal vez 7 veces, ya como ya sería mucho perdonar 7 veces para Pedro. No 7 veces, 70 veces 7 le di el Señor, quiere decir siempre. El perdón en las comunidades se nota muy importante porque había conflictos naturalmente también ya en tiempo de Mateo, año 80, año 90, seguramente es el segundo nivel del Evangelio, es en el nivel donde está el autor del Evangelio. También él piensa en su audiencia, en los que van a leer su Evangelio, no solamente dar un testimonio de Jesús, sino algo que ayuda a su gente. Esto influye en cualquier redactor, sea Lucas o Marcos o Mateo. Bueno, aquí un poco, gracias Manu, que estamos de vuelta, volvió la corriente y un poco de música. Josué capítulo 3. Israel, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto después de atravesar el desierto, Moab y todo, sufrido mucho de hambre y sed, está pasando el Jordán. Y ahí tiene un nuevo líder, Josué, muy importante. Hoy, por eso, más todavía quiero dar la Biblia hoy. En aquel tiempo estoy leyendo Josué 3. En aquel tiempo, el Señor dijo a Josué, que sigue a Moisés. El Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de tu pueblo, de todo Israel,
para que sepan todos que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora tú ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza con las tablas, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Entonces Josué dijo a todos los israelitas: acércanse, escuchen las palabras del Señor su Dios. Y siguió diciendo: en esto ustedes conocerán que el Dios viviente está entre ustedes y está con ustedes, y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amoreos, los jebuseos. Y siguió: el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor apoyan sus pies sobre las aguas del Jordán, estas aguas se abrirán. Las aguas que vienen de arriba se detendrán, como contenidos por un dique. Cuando entonces el pueblo levantó sus carpas para cruzar el río Jordán, los sacerdotes, primero, que llevaban el arca de la alianza, iban frente al pueblo. Apenas llegaron al Jordán, y los pies de los dos sacerdotes que llevaron el arca de la alianza, los pies tocaron el borde de las aguas. Las aguas se detuvieron en su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia. La ciudad que está junto al Sartán. Las aguas que bajaban hacia el mar de Arabá, mar de la sal, mar muerto, quedaron completamente cortados. Así el pueblo de Israel cruzó a la altura de Jericó, cruzó el Jordán a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca con las tablas de la ley, llevaban el arca de la alianza, permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Después siguió el arca también. Es palabra del Señor. El pasar el río Jordán, qué momento crucial, que tanto han sufrido ahora sí, pero ven ustedes muchas comparaciones con el paso por el mar Rojo, cuando Moisés tomó el bastón y las aguas se dividieron y el pueblo pudo pasar. Ahora lo que pasa es que vienen con todo. ¿Se acuerdan que hace poco Yahvé les mandó a hacer un tipo de un arca para poner adentro las tablas de la ley que Moisés había recibido en el Sinaí, y lo tienen así como en un tabernáculo portátil, lo han llevado consigo, y aquí dice el Señor: bueno, los sacerdotes deben llevar el arca, y cuando los sacerdotes tocan el agua y entran con sus pies, el agua se va a parar. Así pasó. Apenas llegaron al Jordán, estoy leyendo el texto, sus pies apenas tocaron el borde del agua, las aguas de arriba se detuvieron. A Israel puede pasar. Se dan cuenta que lo es importante lo del arca y la fe. Y dice, al inicio del texto, le dice el Señor a Josué:
Hoy empezaré. José que está comenzando su servicio. Moisés murió esta semana, ¿no? Hemos escuchado ayer. Hoy empezaré a engrandecerte para que el pueblo tenga mismo respeto para ti como para Moisés. Y ahí promete este pasaje formidable. ¿Se acuerdan? Ayer el Señor llevó a Moisés a una montaña alta frente de Jericó y le mostró todavía todos los países que van a ocupar, pero no lo dejó entrar. Josué entra con el pueblo. Bien, un momento de música, Manu, y vamos al Salmo que en muy poético lenguaje, como esta lectura también celebra esta entrada, porque no olvidar que la doble promesa de Abraham de Yahvé era tener un pueblo como las estrellas del cielo y una tierra, que a veces lo llaman tierra de leche y miel, y no era tanto, pero una tierra. Y ahora, están acercándose a tener esta tierra. Estimados amigos, estamos hoy dando a mediodía no el programa de la Biblia, porque la mañana, más que 2 horas, no tuvimos corriente, la radio no funcionó y pensé que vamos a dar la palabra porque hacemos el YouTube para nuestro gran grupo de Biblia, para que aquí se graba nuestro programa y después se manda al grupo en forma de YouTube. Cuando no pueden escuchar cualquier momento del día, aquí lo reciben. Salmo 113a. Es un himno de aleluya, un himno de Pascua, porque pasa el pueblo, gran poesía de la victoria, dice un título, así es cierto. 3 estrofas. El Salmo 113, primera parte, hace una linda relectura de la historia de Israel, marcado por muchas hazañas y hechos grandes de Yahvé. Naturalmente, con la salida de Egipto, donde habían llegado como un pueblo de extranjeros y servidores, pasando ahora el Jordán hoy, están entrando a su tierra prometida, tierra que se transformará, como dice el Salmo, en santuario, en dominio de Israel. Muy bonito, muy poético es lo que el Salmo. Leo la primera estrofa. Cuando Israel salió de Egipto, con Moisés, ¿no? La familia de Jacob, que es el pueblo, de un pueblo extranjero, Judá, se convirtió en su santuario, Dios, se convirtió en santuario. La tierra de Israel fue entonces su dominio, la que el Señor le da. La tierra fue su santuario, su dominio. Bien. Primera estrofa. Segunda. La segunda estrofa, hermanos, nos cuenta cómo todo esto fue posible, este paso y todo, porque Yahvé les abrió el paso por el Jordán y por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Yahvé les abrió el paso por el Mar Rojo y por las aguas del Jordán. Primera lectura que recién leímos. Pasaron con el arca que les hizo el camino seco. Sobre montes y colinas pasa el pueblo de la vida, porque el pueblo les abrió el paso a la vida. Por montes y colinas que dejan pasar al pueblo. Rezo la segunda estrofa. Fíjense cómo lo dice el poeta. El mar, al ver el pueblo, huyó. El Jordán se volvió atrás para que puedan pasar. El mar, al verlos, los judíos, huyó. El Jordán se volvió atrás, un río. Los montes saltaron como carneros. Las colinas como corderos saltaron. Bueno, así es un poeta que
muestra el poder de Dios que abre el paso a su pueblo, parando las aguas para que cauce seco, como dice el texto. Hoy, primera lectura, en paso seco pueden pasar. Tercera estrofa, sigue la poesía en forma poética retórica, pregunta al pueblo, el autor, que para que nunca se olviden quién era el que les abrió el paso por el lago del Jordán, quién lo era. ¿Por qué? Tres preguntas hace a su pueblo el autor. ¿Por qué huyes, mar? ¿Por qué te paras, Jordán, río? ¿Por qué te paras? ¿Por qué montes y colinas saltan y no impiden el paso al pueblo? Y la respuesta a estas preguntas del por qué las aguas y todos los montes ayudan en el paso, la respuesta del creyente es porque viene el Señor con su pueblo y se abre el paso Él. Tercera estrofa. Ya estamos en un momento bonito. Pregunta. Todos en forma de pregunta para que el pueblo responda. El pueblo responderá, el Señor nos hizo pasar. ¿Qué dice? ¿Qué tienes, mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, río, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros? Y ustedes, colinas, saltan, ¿por qué saltan como corderos? Porque Dios manda un paso. Bueno, estimados oyentes, aquí estamos con la poesía del Salmo 113, de la entrada, pasando el Jordán con el arca, con las tablas de ley adentro, tipo de tabernáculo que paró el agua. El verso responsorial hoy es aleluya, 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 porque se acerca la victoria. El agua obedece, los ríos obedecen. Los montes se vuelven, las colinas obedecen, porque el Señor quiere pasar. Bueno, gracias. Manu, un poco de música y pasamos al Evangelio. Muchas gracias, Manu. Como dije, estamos hoy en lugar del programa de la misión. Estaba todo preparado, pero en 2 horas de apagón no pudimos dar el programa de la Biblia. Y creo que ya tiene preferencia en estos mis 2 programas que tengo miércoles y jueves, hoy esta mañana. Nada funcionó por apagón. Seguimos con Mateo 18, el discurso de la comunidad. Hoy el tema fundamental del perdón en la comunidad. Leo, en aquel tiempo se adelantó Pedro y le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso viene la parábola firme y fuerte. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey, Dios, que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzado la tarea, arreglar cuentas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos, y con todo lo que tenía, para saldar la deuda. Pero el servidor se arrojó a sus pies del maestro, amo, diciendo, Señor, dame un plazo, y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y más, además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, otro servidor,
encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, otro su servidor. Lo encontraba y le debía 100 denarios a él. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies también y le suplicó: dame un plazo, te pagaré la deuda. Pero no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, entre estos dos, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho. Fueron a contarle a su señor la historia. Lo mandó llamar al primero y le dijo: miserable, me suplicaste, te perdoné la tan grande deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Comentario de Jesús: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes. Lo mismo hará mi Padre con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Hemos escuchado sobre el Jordán. Es palabra del Señor. Y vamos a rezar con ustedes. Hoy es como la oración de mediodía. Lo que pasa en este gran discurso sobre el perdón, la grandeza, como ustedes saben, la grandeza, el poder de Dios, se manifiesta en realidad especialmente en su paciencia con nosotros, en su compasión con nosotros, como dice el libro de sabiduría. Pero eso nos exige también a nosotros ser compasivos con los demás, como el Padre Celestial. Él es el que es el amo, ¿no? Dios es el amo con 2 empleados. El Padre Celestial es compasivo con nosotros, así también nosotros. De hecho, eso es lo que expresamos cuando decimos, ¿se acuerdan ustedes en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. El Padre Nuestro dirige así una exigencia muy seria a todo cristiano, ya que si no estamos dispuestos a perdonar, tampoco podremos esperar el perdón de Dios, el amo. Así lo muestra el ejemplo del Evangelio, la parábola de hoy, y es un modo de indicar el lugar fundamental que tiene la compasión y el perdón. Él, aquel que fue tanto perdonado, no quería perdonar por lo poco, ni lo poco que iba a regalar a su segundo servidor. El que había sido perdonado era una suma simbólica, naturalmente, impresionante. 10,000 talentos, quiere decir que nadie podía ni pagar, pero para decir que Dios es así grandioso y generoso y nosotros humanos somos a veces, no queremos perdonar ni un poco. La respuesta a Pedro, por otra parte, ¿cuántas veces? Aquí indica que no se trata de una actitud, a veces hay que perdonar, o esporádica, no, sino permanente. 70 veces 7 quiere decir siempre, en todas las ocasiones, todas las veces que se nos pedía para que Dios mismo como Dios mismo nos perdona. Nos da una nueva oportunidad. 70 veces 7 nos dará una nueva oportunidad. Bueno, un momento de música y vamos a rezar, Manuel.
Empecemos con el Evangelio, el perdón y la entrada, el paso de Israel por el Jordán. Tremendo. Señor nuestro, tú que eres compasivo, misericordioso siempre, tú siempre dispuesto a perdonar, te pedimos, humildes, danos la gracia de comprender también las fallas de los ajenos, de las fallas ajenas de otras personas, perdonar con tu amor y tu misericordia entre nosotros. Sana tú las heridas que guardamos tal vez adentro en nuestro corazón. Sana tú las heridas en nuestro interior y que a veces no nos permiten perdonar porque tenemos como una piedra adentro, un rencor que nos falta curar. Danos este espíritu, libéranos, Señor, con tu espíritu, para que podamos sanarnos y perdonar siempre, 70 veces 7. Amén. Bueno, muchas gracias. Así que, en un cambio de programa por el apagón esta mañana, dimos ahora la Biblia como es tan importante esta cuestión que hoy justamente le tocó el jueves de la semana 19, el perdón y el paso de Israel por el Jordán, detrás del arca que abrió otra vez, abrió el paso, hizo parar el Jordán, el río, y pasaron bien. Es teología, es literatura, es teología que nos muestra la obra de Dios por nosotros.